Hola a todos, en este vídeo vamos a ver el tema de las rectas notables dentro del triángulo, ¿vale? O sea, la mediatriz, la mediana, la, la bisectriz y la altura y las propiedades que tiene, ¿vale? Nosotros, a ver, como las mediatrices se trazan a partir de segmentos, ¿vale? Recuerden que buscamos el punto medio del segmento y por ahí trazamos una recta que sea perpendicular a ese segmento, ¿vale? Entonces, desde cada segmento, desde cada lado del triángulo, como los lados del triángulo son segmentos, desde ahí se puede trazar una mediatriz desde cada lado, ¿vale? Esas mediatrices van a tener una propiedad especial y es que ellas todas se cortan en un único punto, ¿vale? En un único punto se van a cortar todas las mediatrices y ese punto pues va a ser el centro de la circunferencia que digamos, pasa por los tres vértices del triángulo. Vamos a ver la explicación que está detrás de eso, cuál es, ¿vale? Voy a ir a GeoGebra, vamos a verlo ahí cómo es qué se tendría. Si nosotros tenemos un polígono, he creado un polígono, un triángulo, y nosotros le damos a mediatriz y marcamos el polígono, yo creo que no te crea las mediatrices. Hay que hacerlo lado por lado. Aquí tenemos una mediatriz, aquí tenemos la otra y aquí tenemos la otra, ¿vale? Fíjense que la mediatriz no tiene que pasar por los vértices, ¿vale? Es simplemente que corta al punto medio. Si nosotros aquí nos fijamos y cogemos el punto medio de este, pues justamente por ahí pasa, punto medio de este por aquí pasa, el punto medio de este por aquí pasa, y los ángulos, este ángulo aquí está claro que son ángulos rectos, ¿vale? Ellos no tienen por qué, como dije anteriormente, pasar por el vértice. Hay situaciones en las que sí, por ejemplo, a ver, aquí va a pasar, no, aquí va a pasar por el vértice, pero no tiene por qué, ¿vale? No, ni siquiera tiene que estar ese punto donde se cortan las tres mediatrices dentro del triángulo, ¿vale? Voy a quitar los puntos medios porque realmente no los vamos a usar. Y no quiero demasiados elementos para que no nos confunda. Entonces es ¿no? Si tenemos un triángulo, trazamos las tres mediatrices, cada mediatriz está asociada a un lado. Esta mediatriz de aquí está asociada a este lado, ¿vale? Esta de aquí está asociada a este lado de acá. Y finalmente esta mediatriz, la tercera, está asociada a este lado. Y fíjense cómo se corta en un único punto, no importa, ¿no? Como yo ponga este triángulo, siempre se van a cortar en un único punto. Y ese punto va a tener la casualidad, va a tener la característica de que si nosotros hallamos el punto, a ver, vamos a hallar el punto ese de intersección, ese punto, y trazamos una circunferencia que vaya desde él, no, con el radio no, una circunferencia centro y punto, que vaya desde él hasta uno de los puntos, pues va a pasar por los otros puntos también, ¿vale? Por los otros vértices va a pasar también. ¿Qué de especial tiene esto? Pues la verdad que mucho, ¿vale? Va a tener mucho de especial y una de las características que va a tener es que si nosotros, claro, como estos van a ser radios, ¿vale? Todos estos van a ser radios, ¿no? La distancia, fíjense cómo todos ellos son iguales, todos ellos dan 2,22. Aquí están. ¿Eso qué significa? Que ese punto que hemos hallado donde se cortan las tres mediatrices va a ser el punto, el único punto que está a la misma distancia de estos tres puntos a la vez, ¿vale? De hecho, es una forma también de construir se puede construir una circunferencia que pasa por tres puntos. Es esa, es construir el triángulo, ¿vale? Construirla, bueno, realmente con dos mediatrices sería suficiente porque sabes que la tercera también va a pasar por ahí. Entonces tú unes un segmento, unes otro, trazas la mediatriz de un segmento, trazas la mediatriz del otro y donde se cortan, ahí está el punto de la circunferencia que pasa por esos tres puntos a la vez, por esos tres vértices de ese triángulo, ¿vale? Esa es una propiedad importante. Fíjense que no necesariamente este punto, que se le llama circuncentro, porque es el centro de la circunferencia que digamos que queda circunscrita al triángulo, pues ese punto no tiene por qué estar dentro del triángulo, ¿vale? Puede que esté dentro del triángulo, como en este caso, puede que esté fuera, como en este. Vale, hay algunos triángulos especiales, como por ejemplo el triángulo equilátero, ¿vale? A ver, vamos a hacer que sea equilátero, vamos a ver si lo logro. Por aquí, algo así, ¿sí? El triángulo equilátero, ¿qué es lo que sucede con estos valores? Que las mediatrices, ¿vale? No solamente cortan al punto medio,
y perpendicularmente, sino que además cortan al vértice. Pero eso solamente sucede en el triángulo equilátero. Y este punto de aquí, pues va a ser además, es donde van a estar todos, ¿no? Donde va a estar, después lo vamos a ver, ¿no? Pero donde van a estar las alturas, donde van a estar la mediana, la mediatriz, el ortocentro, todo, ¿no? Donde van a coincidir todos. Pero eso solamente en el equilátero. En un triángulo normal, pues este punto puede estar fuera del triángulo, ¿vale? Puede que suceda de muchas formas. Bien, vamos ahora a continuar. Regresemos a la presentación y vamos a ver la siguiente recta que se puede tomar. Es la mediana, perdón. La mediana se parece un poco a la mediatriz, pero es diferente. ¿Por qué? Porque la mediana es una recta que va desde el vértice de cada triángulo hasta el punto medio del lado opuesto, ¿vale? Fíjense que tiene en común con el punto donde se cortan las tres medianas se le llama baricentro. Baricentro se le llama porque es también el centro de masa del triángulo, o sea, es el lugar, si uno desde el punto de vista estructural, es el punto donde confluyen todas las fuerzas. Si uno tiene una estructura triangular y la apoya sobre el baricentro, la estructura se debería sostener, ¿vale? Si está bien calculado todo. Entonces, las diferencias entre mediana y mediatriz. Pues, por ejemplo, la mediatriz las rectas tienen que ser perpendiculares, ¿vale? En la mediatriz las rectas tienen que ser perpendiculares, en la mediana no. En la mediana lo que tiene que suceder es que va desde cada uno, pasa por el vértice, ¿vale? Pasa por el vértice. En la mediatriz, pues no tiene por qué pasar por el vértice. Cuando pasa por el vértice, cuando la mediatriz pasa por el vértice, coincide con la mediana. Y cuando la mediana cae en el lado de manera perpendicular, coincide con la mediatriz, ¿vale? Hay triángulos donde eso sucede, pero solamente es en triángulos equiláteros o isósceles, ¿vale? En los triángulos equiláteros para los tres lados, en los triángulos isósceles en uno solo de ellos. Vamos en el que es, ¿no? El que es diferente, cuando tiene el lado diferente. Vamos a regresar a GeoGebra para verlo ahí. Vale, ahora voy a tomar, ahora creo que probablemente lo que trate de hacer es utilizar otro color para la mediana. La mediana aquí no aparece, así que esta sí hay que calcularla a mano, ¿vale? Entonces vamos a hallar el punto medio de este segmento, el punto medio de este segmento y el punto medio de este segmento, ¿vale? Fíjense cómo todas las mediatrices, pasan por el punto medio, pero no necesariamente van a ir al vértice. Y ahora lo que vamos a construir son segmentos que unan esos puntos. Vamos a ponerle otro color para no confundirnos, ¿vale? Y tal vez con otra notación, en lugar de así con puntitos, a ver si sale bien. No me convence del todo. Creo que es mejor gruesa. Vale, aquí tenemos una mediana, aquí está la otra mediana y aquí está la otra mediana. Fíjense que el punto donde se cortan las tres medianas, nuevamente se cortan un mismo punto. Ese punto no necesariamente, ¿vale? No necesariamente tiene que coincidir con el punto donde se cortan las tres mediatrices. De hecho, van a coincidir cuando sea un triángulo equilátero, como en este caso. A ver, aquí. Si yo lo pongo ahí, a ver, me he descuidado un poquito. Si yo lo pongo, a ver, si lo logro. Es que con esto es un poco complicado. Ahí, justo ahí. Las longitudes sí, 3, 302, 3, ¿vale? No he logrado ese, porque cuando lo levanto se me desvía un poco. Vamos a ver si con el mouse logro hacerlo. Justo ahí, 3, 3, 2,99. Bueno, pero sí, la idea es esa. Cuando tenemos un triángulo equilátero, el punto S coincide, el punto donde se cortan las tres. Y lo que sucede en triángulos isósceles, por ejemplo, cuando tenemos algo así, ¿vale? Cuando tenemos algo así es que no coinciden los puntos donde se cortan las mediatrices y la mediana, pero para uno de los lados la mediana sí coincide con la mediatriz. Fíjense que este vertical aquí, la línea discontinua, coincide con el segmento azul. En el resto de casos no tiene por qué coincidir. Y algo que sí curiosamente sucede
con la mediana, bueno, curiosamente no, es bastante natural, es que siempre el punto donde se cortan las tres medianas siempre está dentro del triángulo. En el caso de las mediatrices habíamos visto que el punto donde se cortaban no necesariamente tenía que estar dentro del triángulo, pero el de las medianas sí tiene que estarlo. Vale, entonces voy a ocultar un poco esto, lo que hemos hecho hasta ahora, ¿vale? Porque si no nos vamos a perder cuando empezamos a sacar ahora las otras rectas notables. Vamos a regresar a la presentación para ver las otras dos. Vale, hemos visto mediatriz y mediana. ¿Cuál nos queda? Nos queda, por una parte, las bisectrices y las alturas. Creo que voy a empezar con las alturas, ¿vale? Importante esto que comenté ahora mismo. Vamos a ponerlo acá. Que es que el baricentro, o sea, el lugar donde se cortan las tres medianas, siempre está dentro del triángulo, mientras que el circuncentro, este de aquí, no siempre está dentro del triángulo, puede quedar fuera del triángulo, ¿vale? Y lo que comenté anteriormente, que las mediatrices no tienen por qué pasar por el vértice, las medianas sí, y las medianas no tienen por qué cortar perpendicularmente al lado contrario, mientras que las mediatrices sí cortan perpendicularmente al lado del que son mediatriz. Vale, vamos a hallar las alturas. Las alturas, todas las alturas. Las alturas van a ser importantes para el tema de las áreas, ¿vale? Porque el área del triángulo, llegaremos ahí en la siguiente unidad, pues va a ser base por altura partido 2. Entonces va a ser esencial para el cálculo del área de los triángulos. El punto donde coinciden las tres alturas se llama ortocentro, ¿vale? Y la figurita o la representación que se usa es esta que voy a poner ahora, si puedo, a ver. Vale, aquí está. Entonces fíjense cómo el ortocentro, primero no tiene por qué estar dentro, depende de la forma que tenga el triángulo y demás. Vamos a hallar eso, vamos a hallar las alturas. A ver, ¿cómo hacerlo? Vale, vamos a buscar GeoGebra y tiene que ser, lo importante de la altura es que sea perpendicular a uno de los lados, ¿vale? Tiene que ser perpendicular a este lado y tiene que pasar por el vértice. Pasa por el vértice perpendicular al lado, ¿vale? Pasa por el vértice perpendicular al lado, pasa por el vértice perpendicular al lado. Cuando el triángulo es un triángulo que todos los ángulos son agudos, el ortocentro, el punto donde se intersectan las tres alturas, está dentro del triángulo, ¿vale? Esa es la condición para que esté dentro del triángulo. Uy, lo siento. Es esta y este. Es la condición. Pero cuando nosotros tomamos uno de los ángulos, cuando es recto el triángulo, el ortocentro está justamente en el vértice, ¿no?, de ese triángulo donde se forma el triángulo recto, ¿vale? Es cuando tenemos un triángulo rectángulo. Pero cuando tenemos un ángulo que es agudo, el ortocentro sale fuera del triángulo. Aquí no hay ninguna circunferencia, así que no se puede trazar por donde pase ni nada por el estilo. Sí describe una forma interesante cuando uno lo traza así. Bien. Es lo que podemos comentar, ¿vale? Del ortocentro. No hay mucho más que se pueda comentar acerca de él, ¿vale? Lo importante de las alturas. Bueno, voy a ir haciendo una tabla, creo que esto puede ayudarles. Por ejemplo, tenemos la mediatriz. La mediatriz, ¿qué tiene que cumplir? Por una parte tenemos los ángulos, el vértice. Tenemos que hay algunos que pasan por el punto medio del lado. Y tenemos también de que vértice, punto medio, perpendiculares. Entonces, la mediatriz no tiene por qué pasar por el vértice, sí tiene que pasar por el punto medio y tiene que hacerlo de forma perpendicular, ¿vale? Eso, pero no pasa por el vértice. Por otra parte, si tomamos la altura, pues tiene que salir del vértice, no tiene por qué pasar por el punto medio y tiene que cortar perpendicularmente al otro lado. ¿Vale? O tiene que ser perpendicular al otro lado. Aunque no corte el otro segmento si tienes un ángulo agudo, pero corta a la línea recta que pasa por que sostiene ese segmento. ¿Vale?
Y por otra parte tenemos la mediana, que lo que cumple es que sale del vértice, va al punto medio, pero no tiene que ser perpendicular. Evidentemente, cuando la mediana es perpendicular, va a coincidir con la altura y con el vértice. Cuando la altura va al punto medio, va a coincidir con la mediana y con la mediatriz. ¿Vale? Y cuando la mediatriz pasa por el vértice, pues va a coincidir con la altura y la mediana. ¿Vale? Esas tres rectas van a coincidir. Y la otra que tenemos es la bisectriz. Que la bisectriz lo que cumple es que sale del vértice y lo divide a la mitad. No cumple estas condiciones de acá. ¿Vale? Entonces vamos a ver, por último, la bisectriz. Las propiedades de la bisectriz y cómo se construye. ¿Vale? Como dije anteriormente, la bisectriz en un triángulo, pues es las rectas que dividen a la mitad el ángulo, ¿vale? Y ellas tienen la característica especial de que cuando uno traza las bisectrices, el punto donde se corta va a ser, se le llama incentro, y lo que va a ser es un punto que está a la misma distancia de la recta. O sea, si uno traza una perpendicular aquí, pues esto tiene que estar a la misma distancia que esta perpendicular de acá, y tiene que estar a la misma distancia de esta perpendicular de acá. Y entonces lo que va a ocurrir cuando hagas eso es que, que vas a poder trazar una circunferencia aquí. Vale, vamos a hacerlo, porque además ahí hay algunas propiedades interesantes que se pueden derivar. Vamos a ir a GeoGebra y vamos a hacerlo. Son las alturas. La bisectriz sería esta. No, sí, es esta de aquí. Es una bisectriz. Divide este ángulo a la mitad. Esta de aquí es otra bisectriz. Divide este ángulo de aquí a la mitad. Y esta es la otra bisectriz que divide este ángulo de acá a la mitad. ¿Vale? Ellas se cortan en este punto de aquí, en el I. Y por otra parte, podemos construir la circunferencia que pasa por aquí y toca a la recta en un único punto. Y vamos a ver que esa circunferencia toca al triángulo en 3 puntos, estos 3 puntitos de aquí, ¿vale? En una única vez. ¿Sí? Esos son esos valores, pues, que nos van a permitir hacer. Nos van a permitir sacar unos segmentos que van desde este punto hasta este. Esto es importante, ¿vale? Que cortan, que se va... Fíjense que no importa cómo yo ponga estos valores, el incentro siempre va a estar dentro de la circunferencia, ¿vale? Y ahora, una propiedad importante es esta que vamos a ver ahora. Si yo trazo un segmento desde este vértice hasta el lugar donde corta, no la bisectriz, sino donde corta esa circunferencia inscrita dentro del triángulo, estos dos van a ser iguales. Y también se va a cumplir que estos dos de aquí son iguales, ¿vale? 1,58 y 1,58. Si yo pongo los otros dos, pues también son iguales, ¿vale? Y esta es una propiedad muy chula que cumple, bueno, más bien la circunferencia inscrita dentro del triángulo, que la verdad en el libro no aparece y yo creo que es una propiedad interesante. A ver, también es cierto que esta parte con las rectas notables tiene un montón de propiedades y de cosas matemáticas muy muy interesantes, pero que cuesta un poco de trabajo darlas todas, evidentemente. Entonces, bueno, se da un pequeño barniz de lo que hay y se explica un poco y ya está. Vale, esto es todo lo que tenemos del tema. Vamos a ver un pequeño ejercicio para un poco que recapitular algunas de las propiedades, ¿vale? Y paramos. A ver. Vamos a una nueva hoja. Aquí, por ejemplo, nos dicen... Bueno, aquí es con dibujar, pero lo vamos a hacer con lo que conocemos, ¿vale? Dice, cada mediana pasa por un vértice distinto del triángulo. Eso es cierto, ¿vale? La mediana siempre va desde el punto medio hasta el vértice. Entonces aquí esto es cierto. Cada altura pasa por un punto medio de uno de los lados del triángulo. Esto es falso. La altura va del vértice va perpendicular al lado que está opuesto al vértice. No tiene que cortar ese lado, pero bueno, corta la recta que contiene ese lado. Y bueno, esto es falso, no va al punto medio. Si va al punto medio, entonces la altura coincide con la mediatriz y la mediana, ¿vale?
una bisectriz corta en el punto medio del lado opuesto al ángulo. Esto también es falso. Cuando esto sucede coinciden la bisectriz, la mediana, la altura coinciden todas, ¿vale? La bisectriz pica el ángulo en dos partes iguales, pero no va al punto medio. El otro, la mediatriz. La mediatriz divide el triángulo en dos triángulos iguales. A ver, esto no es cierto. ¿Por qué? Porque ni siquiera, a ver, la mediatriz no divide, no crea triángulos. Lo que tienes es un segmento, lanzas la perpendicular por el punto medio y eso puede que caiga en el vértice o puede que no. Entonces no divide al triángulo en dos triángulos, ¿vale? Entonces esta es falsa en general, ¿vale? No tiene por qué ser cierta. Es cierta si el triángulo es equilátero o si es isósceles y estás trazando la mediatriz desde el lado desigual en caso de que los tres lados no sean iguales. Así que esta es falsa. Y un circuncentro y el incentro siempre son puntos interiores al triángulo. A ver, el incentro sí siempre está dentro del triángulo, el circuncentro no. Entonces esta también es falsa, ¿vale? Bueno, es un ejercicio verdadero y falso un poco interesante que ayuda a practicar un poco algunas de las propiedades. Y por último vamos a hacer un ejercicio de hallar ángulos dentro de un triángulo, pero en el que aparece una bisectriz. ¿Vale? Vamos a ver si lo logramos. Nos están diciendo el triángulo rectángulo ABC, bueno, evidentemente es rectángulo aquí arriba, se ha trazado una bisectriz del ángulo A, o sea que este de aquí es bisectriz, significa que este ángulo de aquí es igual a este de acá. Entonces, como este de aquí es de 90, este de aquí tiene que ser de 45 grados y este de acá pues también tiene que ser de 45 grados, ¿vale? Eso es lo primero que tenemos. Y ahora, nos dicen que y se han formado los ángulos X e Y, ¿vale? Con la hipotenusa. Si el ángulo B mide 62 grados, o sea, este de aquí mide 62, pues nos piden calcular los ángulos X e Y. A ver, si este es 45 y este es 62, pues este de aquí tiene que ser 180 menos 45 menos 62. ¿Vale? 180 menos 45 es 135. Y eso, menos 62 es 8, es 78 grados, creo que son. 0, no, a ver. 73, ¿vale? 130, 40, espere, sí. 173 grados mide este de acá. Vale, entonces si este mide 73, el ángulo Y tiene que ser la suma de estos dos, ¿vale? Porque es 180 menos 73 que va a dar 45 más 62. Eso va a ser 107 grados. ¿Vale? Entonces ya tendríamos las medidas. Repito, tienes un triángulo que es rectángulo, con lo cual este ángulo de aquí es un ángulo recto, es de 90 grados. Como esto es una bisectriz, que es lo que nos dicen de dato, entonces divide al triángulo a ese ángulo en dos partes iguales, uno de 45 y otro más de 45, ya tenemos esto. Esto nos lo dan por dato, que mide 62, el ángulo B. Entonces ya tenemos dos ángulos aquí, el tercer ángulo pues lo podemos calcular por la suma de ángulos interiores de un triángulo, que es 180 grados. O sea que este ángulo de acá tiene que ser 180 menos 45 menos 62 y eso nos da 73. Y como ya tenemos este de aquí tiene que ser adyacente a él. Entonces tiene que ser igual a, o sea, sale de 180 menos 73 y eso es igual a 107 grados. Y ya tendríamos este lado de aquí. Y ya está. Si quieren calcular C también pueden calcularlo, no es complicado, pero tienen 45, 107 y lo que quede acá. O 90 y 62 y lo que quede acá, ¿vale? Yo creo que, bueno, es un ejercicio relativamente sencillo. Hay que tener en cuenta algunas propiedades. Bueno, no es tan fácil, pero bueno, está bien para practicar algunas propiedades. Puede salir alguno así, sin ningún problema. ¿Vale? Eso es todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.